El siguiente video viene de la sección paranormal de Reddit, y quien lo publicó nos da algo de contexto. La grabación se hizo con su sistema de seguridad, el sensor de movimiento se activó enviándole una alerta de intruso. Ahora, el usuario nos cuenta que con anterioridad había captado misteriosas orbes, pero siempre le quedó la duda, si acaso solo eran partículas, insectos o fallos en el lente de la cámara. Sin embargo, la siguiente grabación es mucho más gráfica e interesante que las anteriores. El momento dura tan solo 5 segundos, pero es suficiente para ponerte la piel de gallina. Al principio parece como si un orbe negro estuviera bajando las escaleras, pero con cada segundo que pasa, comienza a verse más inquietantemente humano, mientras se abre camino, lo que sea que es. ¿Es esto una posible entidad paranormal o tienes alguna explicación a lo que acabamos de ver? El siguiente video fue grabado por un joven que visitaba a un familiar que estaba hospitalizado. Durante su visita le contaron algunas historias sobre cómo el piso en el que se encontraba está encantado. Es así que mientras estaba en los servicios, escuchó pasos como si alguien se arrastrara, pero él estaba solo, o eso es lo que pensó. Solo dura un breve momento, pero el joven parece haber captado a alguien que lleva ropa de hospital, como si fuera un paciente, caminando en el fondo. Y no hay nada extraño en eso, pero cuando gira la cámara tan solo un segundo después, esa persona desapareció, podemos ver que no hay rastro de nadie. Y al parecer en el momento, él no se dio cuenta de esta presencia. ¿Podría ser que captó el espíritu de un antiguo paciente de ese hospital? Este video fue grabado en medio de un bosque, fue uno de esos momentos donde lo que ves te parece tan extraño, que no puedes evitar grabarlo en caso de que nadie te crea. Y así fue como este hombre realizaba una caminata en medio de un sendero a media tarde, se topa con algo inquietante, y decide grabar. Durante la mayor parte de la grabación, el hombre que filma, no parece estar asustado o en pánico debido a la extraña situación, pero eso no significa nada, ya que no todos reaccionamos de la misma manera. Además, en el momento en que esta criatura con cuernos voltea hacia él y procede a levantarse moviéndose como si fuera a irse contra él, entonces el video termina y no se sabe qué sucedió a continuación.
Por supuesto el hombre sobrevivió para compartir este metraje, pero nos deja preguntándonos, ¿qué rayos es eso? Un hecho muy extraño viene ocurriendo en esta casa. ¿Te imaginas ver niños jugando en una casa? Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero ahora imagina que esos niños se ven como sombras, caminan por horas en las mismas habitaciones y de las formas más extrañas. Cuando menos, es inusual. Solo para entrar en contexto, dejemos que lo explique quien grabó el video. ¿Qué pasó? Ya cuenten. Bueno, ya les vamos a dar un poco de contexto de lo que pasó. Bueno, para empezar, aquí es casa de una amiga que no quiso salir en el video y veníamos aquí porque su hermano nos entrenaba. Hacemos ejercicio en un balconcito que pues da justamente frente a la casa donde grabamos, que se ven estos niños corriendo. Y pues un día estábamos como cualquier otro haciendo ejercicio, ya eran por ahí de las 7:30 y estaba oscuro y las luces de la casa de enfrente pues estaban prendidas y de repente se ven pues las sombras de unos niños corriendo súper rápido de un lado a otro y pues los veo y se me hace súper extraño, me les quedo viendo un rato y me empiezo a dar cuenta que pues no es un comportamiento normal. Entonces les digo, tengan, ven esto. Y pues primero lo vieron y no, son niños. Pero entre más lo veíamos, más nos dábamos cuenta que era algo súper extraño. Se nos hacía muy raro. Cámaras de seguridad captan 3 entidades en Magdalena, Colombia. El 16 de febrero del 2022, entre las 2 y 3 de la madrugada, fueron captadas 3 entidades en la estación del ferrocarril de Ciénaga, Magdalena. Los 3 seres parecen ser de baja estatura, podemos ver que se mueven de una forma extraña, sobrenatural. Además, aparecen y desaparecen como vaporizándose en el aire.